pierda. Pero mire, la llenura del Espíritu Santo y el hablar en lenguas no tiene que ver nada con los dones. Nada tiene que ver con los dones. Sí. Pero el don de lenguas, yo no puedo hacerlo como un necesario. ¿Sabe por qué? Puede tenerlo. Amén si lo tiene. Pero si solo tiene eso, pídale al Señor el mejor. Y para mí el mejor sería el de discernimiento. Porque va a ser la única forma de que usted no sea engañado. Va a ser la única forma de que usted no sea envuelto en sutilezas, en mentiras y en engaños. Y usted va a poder discernir a los espíritus y los va a poder probar. Para mí es necesario el de profecía, porque es la única forma de que usted pueda tener piso en todo lo que hace, sabiendo que muchas cosas de nuestra vida son necesarias. Y qué bonito que es cuando Dios a nosotros nos advierte lo que va a pasar. Es lo que hace el don de profecía. Es importante saber cómo está la iglesia dirigiéndose. Si algún hermano que tiene el don de profecía, que no es lo mismo a ser profeta, si el don de profecía se mueve en alguna persona y el Señor en ese momento habla a la iglesia, sabemos lo que está pasando con la iglesia. Eso hace que nosotros rectifiquemos o que nosotros sigamos con seguridad. Entonces es importante. Sí, ese para mí sería uno mejor. Sí. El de sabiduría. Claro que sí, el de sabiduría. Porque es la única forma de que usted sepa cómo conducirse. El de milagros. No es mejor, ¿sabe por qué? Porque hay mucha gente que viene en busca del milagro. Y el don fluye. Y sanas a la persona. ¿Y qué pasa con la persona? Se va. Chao. Chao. Bye bye. Chao. Ya le pago. ¿Cómo quedó el Señor? Como llanta de emergencia. Para el cuento. Como llanta de emergencia. Como para saber que lo hace. Pero nunca supieron quién lo hizo. Nunca conocieron al dueño del milagro. Entonces, son importantes, pero en este momento, en este mensaje, no son los mejores. Porque lo que yo quiero que usted aprenda hoy es muy importante. Si después de esto, su don de discernimiento, de profecía, de sabiduría, de ciencia, que también es muy importante, están en usted, moviéndose todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y usted es un árbol frondoso, junto a aguas de corriente, que pase lo que pase, su hoja no cae, y todas las personas pueden acobijarse en usted. Vea, dígale: Señor, quiero sanar, quiero empezar a sanar, quiero empezar, Señor, a hablar lenguas que hablen a este pueblo. ¿Y por qué no dame la traducción de la interpretación de lenguas? Pero es necesario en este tiempo, hermanos, en este tiempo, sí, que usted busque los mejores dones. Aparte también, que el don de milagros a uno le hace vanidoso, le hace vanaglorioso, porque solo así brillas. Y Dios no necesita que la gente brille, pero sí necesita que estés estable en un lugar, que estés firme y que sepas lo que está pasando. Por eso el Señor dice: busca los mejores. Ayúdame en Romanos 12:13. Por el encargo que Dios me ha dado en su bondad, os digo a todos que nadie piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien,
uno de sí con moderación, según los dones que Dios le haya concedido, junto con la fe. ¿Qué le está diciendo? Que conforme al don que usted tiene, usted puede incluso hasta examinarse y mirar cuál es su caminar, hermano. ¿Cuál es su caminar? Entonces, ¿cuál es una de las formas que uno necesita tener para saber si su caminar está bien o no? ¿Cuál sería? El don de discernimiento. Tener en nosotros el don de discernimiento. ¿Para qué? Para que en ti no haya margen de error. Si el Señor demanda en nosotros santidad, si el Señor está demandando en nosotros santidad, pues el Señor necesita que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y que nos presentemos realmente como ofrendas vivas delante de Él. He ahí el resultado de mucha gente que camina bien y se para delante del púlpito. Maestros, evangelistas, misioneros, pastores, a veces hermanos que van y predican en las casas, en los familiares. Pero ¿cómo es tu condición? ¿Realmente tus palabras están alineadas a tus aptitudes? Pero mira, ese no es el problema. Ese no es el problema. Dice, vamos al 16. Dice, ten cuidado de ti mismo. Qué tremendo que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué crees que el Señor estaría diciendo eso a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. Porque le puede hacer el vanaglorioso. Porque puede llegar a extraviarse en su propio conocimiento y en su propia sabiduría. Si los dones no operan en tu vida y tú sabes que no están operando como deben operar, tienes que empezar a tener mucho cuidado de tu caminar. Porque muchas veces uno siente paz, pero no es eterna. Porque mañana viene otra vez la aflicción. Y el Señor dice, aunque nosotros tengamos aflicción, debemos tener paz. Amén. Esa es la única seguridad. Pero cuando nosotros empezamos a tener paz, pero después empezamos a dejarnos llevar por los afanes, por las vicisitudes, por los problemas, por toda contaminación del mundo, nuestra paz se va. Nadie puede decir que permanece con la paz. Ah, no, sí estoy bien. Pero es mentira. Porque cuando estás en tu casa, estás con problemas y tienes deudas y hay cosas en tu vida que no están bien delante de Dios. Y muchas veces te roban el sueño, te quitan la paz. No sabes lo que va a pasar. Mira, dice, ten cuidado de ti mismo, dice. Ten cuidado de ti mismo. Dice, consideremos en primer lugar este solemne mandato. Ten cuidado de ti mismo. Si alguien te dice, ten cuidado de ti mismo, ¿qué piensas? ¿Ya? ¿Que puedo hacer algo malo? ¿Qué más? Yo mismo ya voy a tropiezo para mí. Es que yo puedo confundir a las demás personas. ¿Ya? ¿Que puedes confundir a las demás personas? Que no se confíe en él mismo, porque puede fallar. Maldito el hombre que confía en el hombre, empezando desde nosotros, ¿no es cierto? Dice, sería difícil expresar todo el alcance moral de estas palabras. Cuando el Señor está diciendo, ten cuidado de ti mismo, te está hablando de tu vida moral. Y dice que sería casi imposible alcanzar a entender el contexto general
de ten cuidado de ti mismo. Porque está incluido también el testimonio. Porque está incluido todo. Dice, es importante que todo creyente las observe, pero principalmente un obrero del Señor. Cuando hablo de un obrero del Señor, estoy hablando de los Timoteos. ¿Sí? Dice, procura presentarte delante del Señor como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Utiliza bien la palabra de verdad. Y que utiliza bien la palabra de verdad. Entonces, hoy yo dije que a quién yo iba a hablar. ¿Cuáles eran los Timoteos? Levanten su mano porque todos ustedes son llamados. Entonces dice, un obrero del Señor dice, pues a este se dirigen en particular. Él, más que nadie, necesita cuidarse a sí mismo. Usted necesita cuidarse a sí mismo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? El papá dice, pero si estoy llamado a cuidar a mi hijo, ¿cómo puedo cuidarme a mí mismo? La mamá está llamada a cuidar a sus hijos. ¿Cómo es eso? Cuidarse a sí mismo. ¿Qué tan importante será para Dios que tú entiendas lo que hay dentro de ti? Y que puede marcar la historia de ti mismo y de tu familia, para bien o para mal. Dice, ¿qué debes cuidar? Si quiere anote. Usted debe cuidar antes que cualquier cosa el estado de su corazón. Usted debe cuidar el estado de su corazón. ¿Cómo una persona puede cuidar el estado de su corazón? Pues por eso es necesario que el don de discernimiento esté activado en nosotros. Porque usted mismo discernirse cuando usted no está haciendo las cosas correctamente. Usted sabe cuando usted tiene que ser recto, y aunque vengan todo el mundo a tratar de tambalearle, y aunque usted por dentro esté que se muere, usted tiene que decir, no, las cosas deben ser así. Tienen que ser así. Es necesario que muchas cosas tengan que darse de esa manera. Porque muchas veces Dios va a tener que probarnos. Entonces, si dice que debes cuidar tu corazón, ¿qué es lo que tendría que pasar en tu vida? ¿Dejar que tus emociones fluyan? No. ¿O frenar tus emociones? Someterlas. Cuando tú cuidas tu corazón, significa que tú has sometido toda tu alma, toda tu voluntad, tú la has sometido a la voluntad perfecta de Jesucristo. Eso hace que tu corazón no divague, ni sea inconstante, ni rebote, ni se vaya y se encuentre, ni se golpee con verdades y realidades, como la pregunta que dice al comienzo. Estás haciendo las cosas mal. Cuando tú cuidas tu corazón, tú tienes la seguridad y la certeza de que quien tiene en tus manos tu corazón es el Señor, y todo lo que pueda pasar en tu vida es necesario. Es la única forma de cuidar tu corazón. Pero cuando está la intemperie de las emociones y te encuentras y te confrontas con una verdad, te enojas y te vas. ¿Sí? Te resientes, no quieres saber nada de nadie, te vas, te desapareces. ¿Por qué? Porque no estás cuidando tu corazón. No lo estás cuidando. Tienes que cuidar, dice, debes cuidar el estado de su corazón, de su conciencia, de tu conciencia. Mira, dice que la verdad a nosotros nos hace libres. La verdad.
La verdad tiene que ver mucho con nuestra conciencia. En nuestra conciencia nosotros hacemos cosas inconscientes o conscientes. Las inconscientes generalmente nos gusta vivirlas. ¿Para qué? Alguien me está diciendo, cállate, no me digas nada porque no quiero tener conciencia. Es el peor pecado que usted puede vivir. Pero usted necesita cuidar su conciencia. Usted necesita saber que es el único método que Dios utiliza en su vida para saber cómo está su caminar. Y usted necesita cuidarlo. Usted necesita cuidar su conciencia. Usted necesita cuidar el hombre interior. Usted necesita cuidar su hombre interior. Aquel que siempre quiere hacer lo que le da la gana. Aquel que siempre quiere estar como él quiere. Aquel que quiere decidir. Claro, no bajo la voluntad de Dios, sino bajo su voluntad, bajo su decisión. Usted tiene que cuidar. Dice, tiene que conservarse puro. Ayúdeme en 1 Timoteo 5:22. Usted tiene que mantenerse puro. ¿Qué significará esto? Ayúdeme, por favor. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Mire, es tremendo. Primero te dice, no impongas las manos con ligereza. No lo hagas. Cuando una persona cuida su conciencia, sabe que hay algo que no está bien en mi vida y eso me puede perjudicar a mí. O que hay algo, sí, mal en mi vida que puede perjudicar a la otra persona. Cuidas tu conciencia. Dice, no impongáis las manos a la ligera. ¿Qué más dice? Consérvate puro. No participes en pecados ajenos. ¿Qué significa eso? Callar es participar en pecados ajenos. No, yo no peco, pero peca mi compañero. Y no necesariamente tiene que ser con el adulterio, la fornicación, pero sí con la estafa, sí con el robo, sí en la forma que cómo trabajas y que a Dios no le agrada. Por eso muchas cosas te van en saco roto y vives bajo maldición. Y dice, no puedes ser cómplice del pecado, te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno. Después no te quejes si lo que vive la una persona empiezas a vivir tú. Decadencia económica, decadencia espiritual. Estás siendo cómplice de pecados ajenos. Dios no nos manda a ser cómplices de pecados ajenos. El Señor dice que nosotros debemos sacarlos a la luz. Ah, es que son chismosos. Ven qué chismosos que han sido. Todo cuentan. ¿Ves? Nada te puedo contar, porque todo vas y cuentas. No es eso. La persona que protege la conciencia sabe lo que es correcto y lo que no es correcto. Y tú conoces tu corazón. Y tú sabes cuándo lo vas a hacer por chisme y cuándo lo vas a hacer porque realmente sabes que esa persona se está perdiendo. Pero es allí cuando tus emociones no deben ser manipuladas. Es que le quiero, es que me ayuda, me da de comer, es un amigazo. ¿Por qué estás vendiendo tu verdad? Por un plato de comida. Te mueres de hambre tanto que por un plato de comida estás siendo cómplice del robo, de las acciones ocultas. Cobras caro, pero pones las cosas más baratas. Miren, nosotros distribuimos humitas. Nosotros conocimos a alguien que invertía, hermanos, pero lo peor, y siempre quería que le vaya bien. ¿Cómo le puede
puede ir bien a una persona que no está siendo ni honesta ni justa? Lo único que te va a venir es eso, maldición. Si tú haces bien las cosas, pues claro, obviamente la bendición va a venir detrás de ti. Pero aquí el Señor no está hablando del pecador, está hablando de aquel que es cómplice. ¿Qué tan importante puede ser para Dios que tú hables o calles en cuanto al destino de un alma, de un alma que se está perdiendo? Tú no puedes ir por la vida, por el camino, mancillando a las chicas, a las mujeres, ni a los varones. Tú no puedes ir por el camino burlándote de las mujeres, ni mancillando tu cuerpo. Sigue siendo cómplice. Eres cómplice. Porque para ti lo más importante es saciar tus deseos carnales. ¿Qué más dice? No seas cómplice del pecado, ¿qué más? Consérvate en la limpieza. Consérvate puro. Eso es para el Señor, pureza. No importa si tu amigo se enoja. No importa si se distancia. No importa si te amenaza. Es tiempo de empezar a agradar a Dios. Es tiempo de empezar a agradarle a Él antes que a los hombres. Créeme. El Señor dice, si el papá terrenal, cuando tú le pides algo, Él nunca te va a dar una piedra ni una serpiente. Si tú no avergüenzas a Dios y lo glorificas en todo, en toda su dimensión, en toda su soberanía y en toda su magnitud, tú vas a tener recompensa. Vas a tener un plato de comida, vas a tener 10 que Dios te va a dar. Pero tú no puedes seguir siendo cómplice. Dios te llamó a ser puro, a purificar tu cuerpo, a purificar tu interior. Tú no puedes seguir siendo cómplice de los pecados de las personas. Aunque tú no le creas, entras en maldición. El Señor lo está diciendo ahí, ¿sí o no? Tú entras en maldición. No seas cómplice. No tapes a tus amigos de los pecados. No tapes a tus amigos de la fornicación, del adulterio. No les tapes. No te burles con ellos. No digas, oye, qué chévere la pelada, mientras la mujer está en casa cocinando. Oye, buena la adquisición que tienes. Ten cuidado. Recuerda que tienes un hogar y una familia que puedes traer maldición a ella. Aunque sea tu mejor amigo, si te toca exhortarle, pues hazlo. Lo importante es que tú mantengas pureza en tu interior. Sus pensamientos, dice, sus afectos, su espíritu, su carácter, su lenguaje. ¿Qué nomás debes cuidar? Tus pensamientos, tus afectos. ¿Qué son afectos? El cariño, Todo lo que son sentimientos. Eso debes cuidar. Tu espíritu, tu carácter, tu lenguaje. Todo debe mantenerse bajo el santo control del Espíritu y de la palabra de Dios. Todo esto debe mantenerse bajo el control del Santo Espíritu. No te está diciendo solo una cosa. Te está diciendo todo, tus pensamientos, tu carácter, tus afectos, tu lenguaje. A veces somos rápidos para hablar, para declarar y decretar cosas sin darnos cuenta.
Es necesario que esté ceñido con la verdad y vestido con la coraza de justicia. ¿Alguien me indica, para los que no saben, cómo es ceñido el cinturón de la verdad? ¿Alguien me indica, por favor? ¿Quién se ciñe con el cinturón de la verdad? Parece que nadie se ciñe aquí con el cinturón de la verdad. Por favor, alguien indíqueme. Porque hay personas que no lo saben. Para representar que él habla todo, para representar. No, solo el cinturón y la coraza de justicia. O sea, solo mímica. Sí. Se puso el cinturón de la verdad. A veces en la palabra, la gente cree, cuando dice ceñir los lomos, cree que tiene que ceñirse acá los lomos del cinturón de la verdad. No, el cinturón de la verdad es acá. Tiene que estar colocado el cinturón de la verdad en su cintura. ¿No ven que es aquí donde usted flaquea? Es aquí donde se puede quebrar, es aquí donde se puede romper. Pero cuando usted se aprieta bien, usted se está poniendo el cinturón de la verdad. Y eso significa que todo el tiempo usted tiene que hablar verdad. Todo el tiempo. Por eso dice, ceñidos pues con el cinturón de la verdad. ¿Sí? Y usted se ciñe el cinturón de la verdad para recibir verdad también. Amén. Para que usted no esté sujeto a estar siempre recibiendo mentiras y engaños del diablo. Si usted se ciñe con el cinturón de la verdad, todo el tiempo usted recibirá verdad. Y la verdad a usted le va a ser libre. Y todo el tiempo usted será ministrado con libertad. Solo por usted estar puesto el cinturón de la verdad. Coraza de justicia. ¿Por qué se pone la coraza de justicia? ¿No ve que en esta parte de aquí está todo su vida vulnerable? Usted es aquí vulnerable. Aquí están sus emociones, están sus sentidos, está todo aquí. Y usted tiene que estar cubierto para que el enemigo no le ataque con los dardos, para que sus emociones no se muevan, para que esté todo sujeto y protegido bajo la justicia de Dios. Cuando usted se pone la coraza de justicia, usted camina en rectitud. Usted va al camino de justicia. No hace su justicia porque su justicia delante de Dios son trapos de inmundicia. Pero la justicia de Dios viene a ser la verdad en su vida. Amén. No importa aunque le vean con mala cara. No importa aunque le abandone. No importa aunque le rechacen. No importa aunque le golpeen. No importa si lo humillen. Yo no importa, camino en camino de rectitud y de justicia. Y el Señor me dice, pecar es malo, no puedo pecar. El Señor me dice, no debo ser cómplice del pecado, pues no debo ser cómplice del pecado. Yo debo caminar por el camino de justicia, debo caminar en rectitud, no debo agradar al hombre. Es tiempo de empezar a agradar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la coraza de justicia. Y el Señor nos dice, sujétate el cinturón de la verdad, colócate la coraza de justicia para que tu camino empiece a tener victoria. Mire, su condición moral y su marcha práctica, dice, debe recordar con la verdad que ministra. Usted tiene que entender, hermano, que a Timoteo Pablo no le hablaba por hablar. Sabía que cuando Pablo iba a estar perseguido a muerte, alguien tenía que ocupar su lugar. Por eso él fue adiestrado. Y usted tiene que entender que cuando uno se para aquí, o se para al frente de los niños, o se para al frente de las familias para aconsejar, para guiar, usted tiene que entender que lo que usted es ministra. Si usted es una persona que tiene mal carácter, no sé por qué se va a sorprender si hay otra persona que tiene mal carácter. ¿Por qué se portará así? Entonces yo tendría que mirarme al espejo y ver al otro lado y decir, oye, ¿por qué te portas así? Porque todo lo que tú eres, tú ministras a los demás. Y después nosotros nos preguntamos,
altaneros, no. Qué malcriados, no. Qué débiles de la fe, no. Es lo que tú das. Ese es el alimento que tú estás dando. Después, ¿con qué autoridad tú puedes reprenderles? ¿Cómo lo haces? Tú tienes que entender que tú ministras a la gente. Y todo lo que tú das y enseñas, no solamente lo haces con tu boca, sino sale de aquí. Por eso dice que no contamina lo que entra, sino lo que sale y contamina. Y si te contamina para bien, qué bendición, serás bueno y eficaz. Pero si es para mal, ya sabes el resultado. Mírate tu propia vida. Dice, de lo contrario, el enemigo, dice, con seguridad ganará ventaja sobre él. La persona que no toma conciencia de su caminar, de su estilo de vida, de su actuar, de su pensar, de todo lo que debe cuidar, créase que es un blanco perfecto para el enemigo. Y créase, mi hermano, créase que él va a tomar ventaja. Él tomará ventaja. Siempre lo hace. Siempre lo hace. No pasa que usted está bien y llega un momento, usted es confrontado y empieza usted ahí a tambalear y se hace como una ola del mar y se hace tan fluctuante que ya ni quiere venir a la iglesia, ya no quiere orar, ya no quiere hablar de Dios, ya no quiere ir a ningún lado, todo le parece ya muerto. Así le quiere tener el enemigo. Es un blanco perfecto del enemigo. Su vida empezó, ¿sí?, a ser monitoreado por el enemigo. Sin darse cuenta, usted pasa del bando de Dios al bando del enemigo. Y no he llegado a la parte importante de lo que me decía, para que yo le pueda estar diciendo todo esto. Usted no puede permitir que el enemigo gane ventaja sobre su vida. ¿Cuántas veces el enemigo ha ganado ventaja sobre su vida? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted ya pudo haber estado bien firme, estable, con muchas cosas en su vida? Y el enemigo tomó ventaja, le arrebató lo que era suyo, le arrebató la bendición, le ha arrebatado la familia. Y solo vivimos conformes a las migajas. Somos felices con eso. Dice, es tan importante el hecho moral de que el maestro debe vivir la verdad que enseña. Moralmente es en extremo peligroso que un hombre enseñe en público lo que su vida privada desmiente. Qué importante que lo que tú enseñes sea tu verdad. No que aquí enseñes una cosa y en tu vida sea llena de mentira. Eso es lo moral. Peligroso para sí mismo, deshonroso para el testimonio y perjudicial para aquellos a quienes enseña. ¿Para quién es peligroso? Para ti mismo. Es deshonroso para el testimonio. ¿Te avergüenza? Te roban la autoridad. Y perjudicial para aquellos que enseñan. O sea, el problema no es solamente tuyo. Va alrededor de todas las personas que están a tu alrededor. Y eso es peligroso. Por eso, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate. Pero mira lo que pasa, el resultado. Dice, cuídate de ti mismo y cuida la sana doctrina. La persona que no se está cuidando a sí mismo, ¿qué crees que pasa con la sana doctrina? Empiezas a torcer la sana doctrina. Claro, lo empiezas a vivir bajo tu conveniencia. Lo empiezas a vivir bajo tu precepto y bajo tu principio. Por favor, ábrale la ventana. Es que está haciendo bastante frío. Pídele al Señor el fuego del Espíritu Santo y vas a ver cómo piensa.
Mira, uno empieza a torcer la sana doctrina. Cuando tú has descuidado todas estas partes que acabé de hablarte, es obvio que tú vas a empezar a torcer la sana doctrina. Y vas a empezar a levantar doctrinas personales a tu conveniencia. Cosas que no están escritas en la palabra, pero que son fáciles. Sí, es fácil utilizar un versículo y cambiar todo. Y cambiar todo. Mira, yo puse esto. Si no tienes cuidado de ti mismo y descuidas la sana doctrina, haciendo esto te perderás a ti mismo y también a los que oyeren. Al descuidar la sana doctrina, estamos levantando un muro que nos separa de Jesús y su sabiduría. El Señor nos está dando una orden, que nos cuidemos a nosotros mismos, pero sobre todo cuidar la sana doctrina. Si yo cuido mi vida, yo debo cuidar la palabra, la verdad, la sana doctrina, lo que Dios me enseñó, lo que Dios me ha revelado, por los dones que yo tengo. Porque esos provienen de Dios. Pero si no lo haces, obviamente tú estás levantando muros y por eso te es tan difícil tener una relación íntima con Dios. Porque levantaste muros, ya levantaste doctrinas. Por eso no puedes entrar con facilidad a la presencia de Dios. Por eso te resulta tan difícil hacerlo. Tienes que seguir un prototipo, tienes que seguir un cuidado así, un montón de pasos para entrar a la presencia de Dios. Y si te saltaste uno de ellos, no entras. Pues Dios no es así, Dios no trabaja así, Dios no tiene esa clase de parámetros. Tu corazón entra con libertad cuando tú eres puro y has cuidado tu vida y has cuidado la sana doctrina de Dios. Y Pablo está aquí advirtiendo lo que va a pasar si tú descuidas de ti y descuidas la sana doctrina. Pero mira, ayúdenme en 1 de Pedro 4:11. Dice, ¿cuánto se necesita esperar en Dios con oración y con perseverancia? Mira, ¿cuánto necesita una persona esperar en Dios con oración? La persona que no le gusta orar, la persona que no practica la oración, mira, ¿qué puedes esperar en tu vida? Simplemente ser un monigote del diablo, que te habla a conveniencia de él, que te engaña, que te seduce con encantamientos. Y claro, obviamente eres una persona de Dios, nunca te va a hablar cosas del mundo. Te va a seducir con cosas de Dios mismo. Pero no bajo la voluntad de Dios, sino bajo su voluntad. Rompiendo esquemas importantes y principios, preceptos que vienen de parte de Dios. Por eso el Señor dice, tienes que ser perseverante. Hay que perseverar. En nuestra vida tú tienes que entender que todo el tiempo tendrás dificultades. Todo el tiempo van a haber dificultades. Todo el tiempo el enemigo te va a venir y te va a hablar y te va a hacer hablar cosas que no debes hablar porque no has cuidado tu lengua. Y él viene y te ataca. Pero si tú te dejas, no eres perseverante. Perseverar significa pelear, luchar, irte en contra de todo aquello que el enemigo te viene, te trae, te mete, te seduce, te encanta y terminas fascinado con él, a un punto de que cambies la doctrina de Dios. Dice, para saber lo que hay que decir y la manera de decirlo, solo Dios conoce el estado y la necesidad de las almas. Para que tú sepas lo que tienes que decir, para que tú sepas lo que tienes que hacer, déjame decirte que el único que te va a mostrar y enseñar es Dios. Tú no puedes hacerlo, tú no conoces la necesidad de las almas, tú no conoces nada, pero el único que te va a revelar el estado y la situación es Dios. Nadie más, nadie más. Ayúdame, ¿qué dice en 1 de Pedro 4:11? Si alguno ama, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¡Qué tremenda palabra! Píntela, hermano. Si usted habla, que sea en base a la palabra de Dios. Si usted ministra, que ministre en base a la palabra de Dios.
¿Qué significa eso? Que usted no puede hacer las cosas locamente. Aunque nos tardemos un poquito, ¿quién quita que Dios está probando nuestra paciencia, hermanos? Pero aunque usted tarde, no importa, tiene que esperar. Si el Señor está diciendo no importa, Señor, yo voy a esperar hasta que diga sí. Al fin y al cabo, tú dijiste que lo ibas a hacer. En algún momento Él va a tener que decir sí, aunque ahora está diciendo que no. Es necesario que Él diga que no, porque si dice que sí, sabe que te vas a perder. Él te conoce. Por eso dice, cuando tú hables, habla conforme a la palabra de Dios. O sea, a lo que Dios te está revelando, a lo que Dios te está dando. Ministra conforme a lo que Dios te dice. Ministra conforme a lo que Él hace. Mira, aquí yo tengo, dice, un hombre puede levantarse en la asamblea y hablar durante 1 hora, estando cada una de sus palabras en estricto acuerdo con la letra de las Escrituras, y sin embargo no haber hablado de ningún modo como oráculo de Dios. ¿Sabes lo que significa oráculo de Dios? Es un dicho directo de Dios. Es una palabra que tú recibes directa de Dios, directa al corazón. Sí, no está distorsionada, no vino por otros lados, vino directa de Dios. Es oráculo de Dios, es una palabra, un dicho que viene de parte de Dios. Y dice, mira, hay una persona que puede pararse y hablar lindo, habla la palabra lindo, dice la palabra lindo, enseña lindo, pero ninguna de esas palabras fue un oráculo de Dios. ¿Qué significa? Que todo lo que tú hablaste fue vano, fue palabras vacías, no tenían resonancia, por eso no hay resultado, por eso no hay poder ni autoridad, por eso la gente no puede cambiar, porque tú solamente hablas sabiduría humana, pero no viene de lo alto. El oráculo de Dios no lo buscas tú, no vas a la presencia de Dios y no le preguntas, Señor, ¿qué quieres que haga? Aún estando aquí, Señor, está bien que lo haga, lo debo hacer, no lo debo hacer, debo caminar, no debo caminar, debo entender, no debo entender, debo pensar, no debo pensar. Dime, Señor, ¿qué debo hacer? ¿A cuánto les gusta que sus hijos vengan y le digan, papi, ¿puedo hacer esto? Ya pues bueno. Y tú todavía voy. ¿Sí? ¿A cuánto les gusta que le digan, papi, ¿tú crees que debo hacer esto? Qué bonito que se siente, ¿no? Porque vienen donde ti a preguntar.